Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy toca miércoles de preguntas y respuestas. Si veis a Pablo que se está aguantando las risas porque estábamos comentando ciertas cosas antes y casi no aguantaba, pero como siempre, un gran día de preguntas y respuestas en Poco Me Parece con Pablo Luna. Muy bueno, esto ha parecido que el programa es mío, con Pablo Luna. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, buenas tardes. Sí es cierto que estamos un poquito aquí acalorados porque venimos de hablar una conversación antes de off record, fíjate tú qué nivel, que nos ha dado un poquito de risa y estábamos planteando en no hacerlo porque no aguantábamos más el hecho de reírnos. Pero bueno, aquí estamos dando el callo y si nos sale alguna risa, pues mejor que mejor todavía, incluso. Si es que Pablo siempre dice, si quieres risa, habrá risa. Y bueno, Exacto. que estamos, hoy Sí, es día sí. de seriedad. El viernes que hablemos de actualidad ya De podemos autoridad. reírnos un poco. Perfecto. Bueno, vamos con la primera cuestión, señor Javier, porque hoy se presenta el día bastante interesante. Miércoles de preguntas y respuestas. Nos habéis dejado, como lo sabéis, a través de que hicimos una cajita de preguntas y respuestas a través del Instagram de Poco Me Parece Clips y luego también a través de pablo@desanpedromedia.com. La pregunta, de acuerdo, en cuestión. Hay varias y yo creo que vamos a empezar. Vamos a hablar hoy, sobre todo Javier, primero de tema impuestos, de cómo pagar menos, ¿de acuerdo? Porque es una cuestión ¿A bastante Hacienda le gusta generalizada. esto? A Hacienda le gusta. Vamos a poner @Hacienda, ¿vale? No, no, Entonces, no, no. en todos los clips. Pero lo vamos a dejar para la segunda pregunta, ¿de acuerdo? Porque me Vale. parece la cuestión más importante y con la que los poco me parecianos, vamos a llamarlo así por hoy, van a sacar mayor provecho. Nos Vale, vamos hay con que la buscar primera algo. pregunta. ¿Tienes idea de buscar símil religioso? Si muy Rollo los religioso, preicanos de Raúl Castañeda, de... poco parecianos, pero hay que buscar algo un poco más épico. sí, Pensaremos en algo. Si alguien pensaremos, tiene pensaremos. ideas, que se las comenta a Pablo. Exactamente, que la comente. Bueno, pues nos vamos con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Del señor Alex Aranda, que nos ha preguntado: buenas tardes, ¿cómo afrontar el camino empresarial con paciencia y tranquilidad? Que el estrés es bastante normalizado en la gente que inicia o que lleva un emprendimiento, que lleva un negocio. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vale, la mejor forma es, yo tengo siempre, antes tenía bate de béisbol, ahora es como un tubo. Entonces, cuando sientes ese estrés y esas cosas de decir Dios, te vas a la cama, coges el tubo ese y le pegas golpes a la cama. Si puedes gritar, si no vives cerca de mucha gente o no hay gente en casa que digan esta persona se ha vuelto loca, pero pegas golpes. Pablo se está riendo como que es broma, pero lo digo en serio. En Pero es plan, verdad. va bien a veces. A Y incluso a veces veces. cuando hay alguien y está en casa y dice Dios, es que estoy súper alterado o estresado, tal, digo, ven conmigo, acércate. Y le doy es A él como... no, ¿no? ¿Qué? A esa persona no, ¿no? No, no, a esa Ah, persona no le doy. Le doy. vale, vale. Es que es como un tubo de plástico como duro y como un churro de piscina, pero un poco más duro. Y le digo, mira, aquí tienes la cama, pongo unas almohadas o lo que sea, porque el colchón es muy cómodo, tampoco me quiero que me lo estropeen. Y le digo, dale a golpes y les dejo gritar un poquito. Y a veces cuando se enfadan conmigo dicen, ¿te puedo zurrar a ti también? Y digo, no, a mí no, porque eso duele. Pero que eso aseguro que va muy bien para hacerlo. Igual que hay gente que es como para desestresarse que grita o lo que sea. Se supone que a nivel de donde acumules... No llores, Pablo, que estamos hablando en serio. Perdón, perdón, perdón. Es un poco a serio esto, Pablo, Perdón, por perdón. favor. Sí, sí, es verdad, perdona. Disculpa, Que una forma que disculpa. funciona muy bien es ver dónde te estamos teniendo la tensión. Si, por ejemplo, la tenemos en la garganta o en la mandíbula, viene bien gritar, aunque Pablo se ría. Y normalmente, como suele ser en todo el cuerpo, das unos golpes o lo que sea y, y se soluciona. Esta es la versión como práctica y rápida. Intentando dar Tío, consejos. esto no ayuda. Esto no ayuda. ¿Sabes de dónde venimos? No ayuda con Dios. No ayuda esto. Creía que ibas a decir algo más normal. No, pero es lo que utilizo normalmente. Yo soy una persona muy agresiva, pero lo disimulo muy bien. Pobre, está llorando. Vamos a tener que hacer corte con esto. Sí, sí, sí. No, no, esto no lo saques, tío. Estoy llorando literalmente. Ay, Bueno, para Dios. el que no esté viendo el vídeo, que creo que en Spotify ya podéis ver en vídeo, está Pablo Sí, sí, llorando, sí. todo rojo. Ha dejado de Sí, sí. ser marroquí y ahora ha pasado a ser, pues sí, sevillano, bien rojo, como los del PSOE. Ay, o como un guiri en Mazarrón a las 4 de la tarde. También. Bueno,
Alex, es que Alex Aranda encima es buen cliente. Ay. Eso es como la forma rápida. Y lo digo completamente en serio, que la gente se lo toma a la broma, pero no lo voy a grabar en vídeo porque sí que queda un poco ridículo. Pero que es verídico. Pueden muchas personas verificar la Ay. autenticidad de esto. No hace falta que traigamos a Neutral. Entonces, Ay. después, la otra forma es normalmente nos frustramos, nos estresamos porque tenemos expectativas excesivamente altas o excesivamente rápidas. Alex, por ejemplo, el caso de Alex es entrenador personal, está facturando cerca de 8.000 euros al mes y ha sido bastante rápido. Por lo tanto, no debería tener muchísimo estrés y a lo mejor es más estrés de carga operativa. En ese punto delegas y asumes, vale, el estrés viene por carga operativa, delego esa parte y me libero de parte de trabajo. Pero cuando tenemos un estrés que va muy ligado a un síntoma más de ansiedad, más de decir, Dios, quiero ya conseguir esto y todavía no lo estoy consiguiendo, tenemos que reformular o recalcular las expectativas que tenemos. Todos entramos en emprendimiento con expectativa de trabajo un par de semanas y ya soy millonario. Y no ocurre. Tenemos que entender que va muy a largo plazo, que tenemos que pensar en que probablemente estemos en una muy buena posición de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, de aquí a 10 años. Entonces también cuando no buscamos ese retorno tan inmediato, el estrés o esa ansiedad de decir lo quiero todo para allá, Ujú. mejora. Otra cosa que utilizo yo que funciona bastante bien a nivel de decir, oye, sí que siento que estoy trabajando, es que yo tengo lo que llamo una to-do list infinita y voy añadiendo todas las cosas que tengo que hacer y voy tachando. Entonces cuando después digo, joder, es que no he hecho nada con mi vida, esto a veces lo hago en un cuaderno, por ejemplo, y cuando Ujú. dices, joder, es que no estoy consiguiendo nada, no estoy haciendo nada, no tal, no cual, empiezas a mirar y dices, ostras, pues en el último mes a lo tonto he hecho un cojón de cosas. Y también te sientes como más útil. No, no es para que frenes, pero sí que es para decir, vale, el trabajo que estoy haciendo, por lo menos se nota que hay cierto movimiento. Y mirar hacia atrás, seguro que conseguís un montón de cosas, que estáis súper... Tenéis que estar súper orgullosos de todo lo que conseguís y que la mente al final es la que ayuda a que sigamos para adelante y si somos conscientes de que estamos consiguiendo cosas, es mucho más fácil que la ansiedad disminuya y que el estrés también. Si es estrés operativo, lo delegamos, si podemos, si no, asumimos que toca currar y luego pues la técnica que le ha gustado mucho a Pablo que también ayuda. Sí, sí. No, pero hay una pregunta que me gustaría hacerte, porque el otro día vi precisamente un vídeo de eso, de que hay una preocupación generalizada en los emprendedores y es al miedo de facturar más. Es decir, facturar más o tener más éxito o estar en millones implica más estrés, porque es como que todo el mundo está en esa dinámica de no querer facturar más porque vayan a decir, ostras, es que si ahora estoy liado, imagínate cuando facture 400.000, 1 millón, 2 millones, ¿realmente facturar más implica tener más estrés? No más estrés, pero sí estrés diferente. Es decir, el estrés al final nunca cambia. En los inicios el estrés que tenemos, que para mí es el más horrible que hay, es el estrés de decir, hostia, no llego, no llego, no llego, no Ya. llego, no llego. Luego hay un estrés diferente. Pues cuando estás tú solo, eres tú solo. Cuando tienes empleados, tienes el estrés que te generan los empleados, pero también tienes la carga y la liberación que te da el hecho de que estás delegando trabajo. Ujú. Entonces es un estrés diferente. Para mí el peor estrés es el de los inicios, el hecho de decir, Dios no llego, Dios no facturo, ¿cómo cojones hago esto? Pero después sí que ocurre. Hay un estrés muy importante, que no sé si justo la siguiente pregunta va ligada a raíz de eso, pero que hay un estrés muy importante que ocurre sobre todo en España, que es el hecho de decir, hostia, es que si facturo más voy a tener que pagar un cojón de impuestos. Y como Ya. estamos a tramos, mucha gente es que si facturo más voy a ganar menos dinero que ahora facturando menos. Que eso es muy Ujú. triste, pero pasa en España. El hecho de decir, hostia, si paso al siguiente tramo voy a tener que pagar más impuestos, por lo tanto no me interesa ganar más dinero porque voy a acabar ganando menos. Y eso es bastante ridículo, pero ocurre y lo que decimos siempre, que a veces parece un poco de broma. Entonces pasa. Y después es cómo gestionamos el dinero. Si compramos más activos, sí que es cierto que vamos a estar más estresados porque vamos a tener más cosas por las que preocuparnos. Yo siempre pongo el ejemplo del coche, que cuando te compras un coche algo mejor, además de que se encarece todos los gastos, bla, 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 estás mucho más preocupado por él. Ya no lo aparcas en cualquier sitio. Ya si ves un rayón en un Ferrari o ves un rayón en un Ford Fiesta, el rayón no duele lo mismo. Entonces también aumentan esos niveles según el tipo de activos que tengamos. Pero obviamente siempre mucho mejor y nos va a traer muchos menos problemas facturar lo máximo si luego gestionamos bien ese capital. Vale. Sí, porque era simplemente un problema generalizado que había escuchado en varios reportajes, en varios vídeos y demás, y era un miedo muy generalizado de los emprendedores. Claro, porque está bien esa diferenciación, no es lo mismo tener miedo a facturar más por tema estrés que facturar más por tema impuestos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, espero que a Alex le haya quedado aclarada este tipo de cuestión. Nos vamos a la siguiente, para mí la segunda pregunta, la más importante de todas, porque es un tema que le interesa a mucha de la comunidad de Poco me parece, que es acerca de los impuestos.
¿De acuerdo? Ayer o antes, no recuerdo exactamente bien el día, creo que fue, no, he dicho ayer, pero fue la semana pasada, publicamos en poco, me parece, que salió una noticia la semana pasada que Estonia es uno de los destinos digitales preferidos por los emprendedores, ¿de acuerdo? Porque aparte han puesto en marcha para emprendedores de todo el mundo, pues costes y burocracia mínimas y procesos 100% online, que no hace falta ni residir allí para todo aquel que se dedica a un negocio online, tanto gente, coaches, entrenadores personales, todo este tipo de cuestiones. Entonces, hubo bastantes mensajes y uno de ellos de parte de Vergo, que nos dice este chico, estaría bien hablar de esto. Y nosotros nos pusimos en contacto con él y le preguntamos, Vergo, ¿y por qué crees tú que estaría bien hablar de esto? Y nos puso que todo lo que sea pagar menos impuestos y más teniendo en cuenta lo que se gastan aquí, está bien que pongáis algún tipo de solución. Entonces, ¿cómo planteas este tipo de ¿Vergo es cuestiones? nombre así o es Bernardo González o algo de eso? Pues no lo sé, es que en su perfil se tiene puesto Big Bergoni. Vic Bergoni. Está bien, buen nombre. Valdría para hacer una peli. Sí, total. Vale, entonces la pregunta es... ¿Cómo ¿qué? Sí. pagas menos? Esa es la pregunta. Vale, esto da para escribir 50 libros. ¿Y Vale, cuándo? lo primero que quiero marcar, no por echar los ánimos al suelo de la gente, pero muchas veces nos plantean cosas a nivel como vete a Andorra y ya está, o vete a Portugal y ya está, o vete a Estonia y ya está. Y no es tan sencillo muchas veces como podemos plantear. Por ejemplo, no he estudiado el caso de Estonia, entonces el que quiera y que tenga curiosidad que le eche un ojo, pero a Estonia, por ejemplo, Nando, un cliente, se fue hasta allí presencialmente para ver cómo era todo el rollo de la nacionalidad de Estonia y demás, la nacionalidad digital, y al final dijo que no acababa interesando. Y un proveedor, Tomás, que nos lleva cosas de automatizaciones de chat y demás, él empezó en Estonia y luego se acabó yendo a otro país que está por ahí porque era más rentable y porque varía mucho a nivel de la facturación que tengamos. Por ejemplo, Ujú. en España tenemos un mini paraíso fiscal que mucha gente no conoce, que es Canarias, ¿Cierto? que Canarias tiene ciertas ventajas fiscales respecto a la península que son bastante interesantes según el tipo de negocio que tengas y según la facturación en la que estés. Aquí, sobre todo, el tema de impuestos es que... es que, claro, Pablo, no me quiero meter en marrones. A ver, métete un poquito nada más. Vale, un poco. Pagamos impuestos de manera indirecta y de manera más o menos directa, pero el impuesto que más suele picar y doler es el impuesto de sociedades en el caso de las empresas o el impuesto de IRPF en autónomos a nivel de beneficios. Entonces, en España no pagas casi impuestos, entre comillas, no pagas casi impuestos si no ganas dinero. Entonces hay muchas maneras de no ganar dinero en España. Lo dejo ahí. Si Vale. no ganas dinero, no tienes que pagar mucho impuesto. Y después, como comentamos en la entrevista con Miguel Sierra, que lo comentó bastante, el hecho de que cuanto más avanzas a nivel facturación, más posibilidades se te abren en el camino como para poder hacer más cosas. El problema con esto es que creo que mucha gente se centra en no pagar impuestos cuando está en unas cifras tan pequeñas que cualquier trámite es mucho más costoso. La última charla que tuve con una de las asesoras fiscales me comentaba eso. Decías que la gente, por ejemplo, dice, ¡buah, Dubái, que pagas 0%! Pero toda la estructura para estar en Dubái pues son unos 40.000 al año. Y hay gente que está planteándose irse a Dubái y no factura ni siquiera en toda su totalidad del año los 40.000. O lo mismo con Andorra. No, me voy a Andorra y ya está. Ya, pero tienes que comprarte una residencia, tienes que hacer unos trámites, tienes que tal. Comprar o alquilar una residencia y no es tan fácil como puede plantearse, igual que Portugal, igual que el resto de acciones. En la gran mayoría de casos a la gente le recomiendo, oye, trabaja, factura más, muévete. Si te interesa muchísimo, múdate a Canarias, porque está interesante ciertas cosas que puedes plantear al respecto. Y sobre todo que te encargues en ascender tanto a nivel facturación que luego se te abren un montón de abanico de posibilidades. Ujú. El otro día le decía a Alex Aranda justo, le digo, cualquier país es un paraíso fiscal si tienes los recursos y la información suficiente. Entonces el hecho de que mucha gente en España paga muy pocos impuestos porque están en facturaciones muy elevadas, y hablo de niveles muy, muy, muy elevados, porque se te abren un abanico de posibilidades infinitas, ya sea con el mercado inmobiliario, ya sea con SICAPs, ya sea con diferentes sociedades, ya sea con sociedades extranjeras, juntas sociedades nacionales, que hay mil formas. ¿Qué pasa? Que son cosas que están planteadas ya para la gente que está a un nivel superior. Las élites al final viven muy bien. Entonces el objetivo tiene que ser alcanzar todo lo posible a esos umbrales para que después sea todo mucho más sencillo. Pero que la gente no se haga pajas mentales de decir me mudo a tal país, a tal cual, a esto, porque a veces el ahorro
no resulta tan interesante. Yo, por ejemplo, la última del año pasado me quería haber mudado a Portugal y hablando al final con el gestor me dice, es que para los miles o decenas de miles de euros que te vas a ahorrar, te merece la pena todo el rollo, el tener que vivir allí, el hacer tal, el hacer cual. Y dije, realmente no. Y me dijo, tranquilo, él, por ejemplo, el próximo... Para hacer todo cosas legales, ¿vale? Pero el próximo tramo que me ha dicho cuando estemos en 700.000 euros de beneficio al año, planteamos una estructura diferente a como lo estamos haciendo ahora. Y todo dentro de la legalidad, pero claro, 700.000 euros de beneficio al año es un cojón de dinero. Entonces, cuando lleguemos, pues plantearemos otras cosas. Pero por el hecho de que la gente no se frustre ahora, que intente hacerlo, que intente no ganar dinero, pongo comillas, para pagar lo mínimo posible y que se centren en seguir facturando y ganando más dinero. Claro, por eso la pregunta también yo te la planteaba de no solo el qué hacer, sino el cuándo, que me parece todavía más importante. De que la gente que facture 2.000 euros o 3.000 euros al mes que no se esté ahora planteando de cómo pago menos impuestos, quiero decir. Sí, es que con 3.000 euros al mes todavía estás en el ámbito de... eres autónomo porque no te interesa tener sociedad, a no ser que por algún caso concreto. 3.000 euros al mes, estás en autónomo todavía, estás pagando el tramo que te toca de IRPF y lo que tienes que hacer es meter todos los gastos posibles dentro de la empresa para ganar el menos dinero posible. Entonces, si de 3.000 euros metes 3.000 euros de gasto, no pagas nada a nivel beneficio porque no existe. Pagas la cuota de autónomos y no sé si toca alguna cosa más por ahí. Entonces es la idea. Después, cuando pasas ya de esos 3.000, creo que es hasta 36.000 al año, que es algo más de esos 3.000, ya es cuando te interesa pasar a hacer una sociedad limitada. Yo incluso lo haría un poco más hacia adelante porque implica más gastos de gestoría, de control, etcétera. Pero ya no te interesa ser solo autónomo, ya te interesa sociedad y recibir unos dividendos. Y a medida que vas escalando, cada vez se te abren más abanicos. Miguel Sierra lo decía, por ejemplo, que cuando pasas de... Creo que Sí, decía de las 7 cifras, cuando pasabas del millón al año, que ya te interesaba crear sociedades extranjeras que se apoyasen en las españolas. Entonces, ujú. que sepamos que hay como trámites. Y justo tenemos eso, a Miguel Sierra de Liberfy, que si alguien tiene dudas, seguro que le puede preguntar, pero que no se centren cuando están facturando 500 o 1.000 euros al mes en decir, ¿cómo puedo pagar los mismos impuestos? Tío, con 500 al mes probablemente yo ni estaría, si Dado de hipotéticamente alta. fuese el caso, estaría ni dado de alta, porque ni siquiera tienes la obligación de hacerlo. Entonces, que la gente no se vuelva loca con esos puntos cuando no es tan necesario. Vale, perfecto, maravilloso. Que por cierto, aprovecho para decir de que si hay alguien que esté escuchando este capítulo que no ha visto la entrevista de Miguel Sierra, que es un economista que aparte tiene un negocio actualmente que se dedica precisamente a asesorar a emprendedores acerca de impuestos, legalidades y todo este tipo de cuestiones, que se lo vea tanto en Spotify como en YouTube, que está disponible. Ponéis entrevistas con Miguel Sierra y os saldrá, que es un capítulo muy, 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 muy interesante. Que por Sí, que es cierto uno es de los el capítulos más escuchados del más el podcast, capítulo de creo. Spotify, sí. Entonces, aclarada esta pregunta, que para mí era la pregunta más importante, pero bueno, hemos dejado también otra para la tercera que incluso para mí tiene más importancia. Esto lo digo aquí a nivel de secretito, para aprovechar un poco. Entonces, Javier, la pregunta es muy directa y muy concisa. Espero que esto lo sepas responder. ¿Por qué te quedas en España si este no es un buen país para emprender? Hoy va todo un poco relacionado. Ya. Porque me gusta España, porque amo España. No, a ver, hablando completamente en serio. Me quedo en España porque me he criado aquí y por lo que comentaba antes, que al final hay formas de que no sea eh, tan pocho. Pero me quedo básicamente... Sí que me gusta mucho España, lo he dicho creo que en algún episodio ya, que a nivel geográfico creo que somos una pasada, que tenemos dentro de un mismo país diferentes ambientes, diferentes culturas prácticamente, tenemos diferentes comidas, creo que se come maravillosamente, tenemos un clima genial, tenemos, iba a decir gente, cada vez menos, pero tenemos todavía gente muy buena en España, mucha cultura, mucha historia, muy buena literatura, muy buena música. Tenemos un montón de cosas buenas en España. ¿Qué pasa? Que tenemos un gobierno que es un poco desastroso. Que Incompetente. bueno, llevamos con un gobierno desastroso, no sé de Reyes, pero creo que desde Felipe II, algo así, no sé si será bueno o ya era malo, pero que llevamos como 500 años sin que nadie gobierna adecuadamente en España. Y entonces, eso es lo malo. Si desapareciese mi familia, por ejemplo, de España, probablemente sí que me iría a otro sitio, porque lo cierto es que tengo unos lazos muy, muy fuertes con mi familia y no me voy por eso. Pero si no, probablemente me iría porque España a nivel, eso, fiscal, a nivel gobierno, a nivel jurídico, no te aporta nada muy positivo como persona. Pero es cierto que
no gano mucho dinero, entonces como no gano mucho dinero no tengo que pagar muchos impuestos y no es un infierno fiscal en mi caso. ¿Qué pasa? Que era un infierno fiscal hace pues unos años cuando sí que ganaba dinero. Entonces es el hecho de que si lo planteas de manera adecuada, puedes vivir muy bien en España, se está muy bien, espero que se siga estando bien y que no empeore todo mucho más. Entonces me quedo en España porque me apetece quedarme en España. Pero que si se pusiesen las cosas feas, probablemente me iría a Portugal, que es lo que tenemos bastante al Ujú. lado y es un país también maravilloso. Y que si se pusiesen más feas, pues me iba al otro, a punta del mundo, que tampoco pasa absolutamente nada. Maravilloso. Pues yo creo que hoy ha quedado como muy empaquetado todo, ¿verdad? Sí, Hemos sí, hablado un todo poco bastante redondo. bastante redondo, exactamente. Bueno, pues Javier, hemos terminado nuestro capítulo de preguntas y respuestas, que nos acercamos poco a poco al capítulo número 50. Sí. Entonces, creo yo que para el capítulo número 50 deberíamos hacer algo un poquito más especial, ¿de acuerdo? Y que también que estamos, yo no sé, porque esto, como bien sabéis, ¿Cuánto esto queda lo para el grabo, 50? pues este sería el 36, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, estamos ahí de camino al 50 y haremos algo un poquito más especial para celebrar este Vale, yo veo un 50. capítulo de comentando actualidad con botellas de vino. O no, es demasiado flojo. Botellas de whisky. Y ver cómo va Ostras, evolucionando. perfecto. JB, pero con bandera de España, ¿no? JB con bandera de Y España. luego yo me pondré aquí, ¿Hay en un vez de un whisky más cuadro, español que el pe- JB? escucha, me pondré aquí, en vez del cuadro, me pondré una diana con la cara de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias y que haya aquí una persona detrás tirándole dardos, mientras Vale, que yo me la pondré nosotros... con Santiago Abascal y con Fraga. Muy bien, perfecto, me gusta esa combinación. Santiago Abascal y Fraga. Pero habrá que Bueno, hacerlo presencial, hombre. Yo creo que el 50. exactamente. A ver si trabajamos un poco y salen oportunidades interesantes para hacerlo presencial. Muy bien. Pues nada, señor Javier, nos despedimos hasta el viernes que comentamos actualidad y nos vemos en el Y siguiente pagad la episodio. cuenta, por supuesto, no os olvidéis. Un abrazo a todos. Hasta el siguiente. Adiós.